Los síndromes paraneoplásicos, ya vamos a ver que la segunda parte de la clase anterior, en realidad vienen a ser cuadros clínicos o sindrómicos que nos están expresando el efecto de las sustancias producidas por una neoplasia que origina las manifestaciones, ya sea a nivel metabólico, a nivel renal, hematológico, cutáneo o a nivel del sistema nervioso. Los tumores benignos y malignos igual tienen siempre un rango de morbilidad y de mortalidad, ya sea sobre todo por su localización o por la capacidad de sintetizar hormonas u sustancias parecidas a hormonas, lo que se conoce como hormonas light. Estas hormonas light van a desarrollar lo que se conoce como síndromes paraneoplásicos. Ya dice que estos síndromes paraneoplásicos fueron descubiertos hace más de 100 años, pero ya hace como 80 años se determinó que era por secreción ectópica de hormonas. Ya en 1941 se propuso que los tumores pueden causar síndromes endócrinos de manera inadecuada. Y en 1969 ya se acuñó el término de síndrome hormonal endócrino. Entonces, estos síndromes vienen a ser signos y síntomas que pueden ser la primera manifestación de la enfermedad y que son síntomas y síntomas que se manifiestan lejos del hecho tumoral o de sus metástasis y son secundarios, como les dije, a la producción de hormonas, factores de crecimiento, citoquinas, anticuerpos u otras sustancias producidas por el tumor o por el organismo como anticuerpos contra las células tumorales. Entonces, su identificación es crucial para detección precoz de la lesión tumoral. El diagnóstico del síndrome paraneoplásico se alcanza luego de haber descartado que no es metástasis, que no hayan infecciones, que no hayan procesos vasculares, metabólicos o efectos secundarios al tratamiento antineoplásicos. Y en un gran porcentaje de los síndromes paraneoplásicos el tratamiento es el del propio tumor, o sea, controlar la base, la causa primaria de este cuadro clínico. Los síndromes que vamos a revisar son los metabólicos, hematológicos, gastrointestinales, renales, cutáneos y neurológicos. Las manifestaciones, como les dije, es a nivel de todo el organismo, pero bueno, vamos a revisar los principales. ¿Cómo es que se originan estos síndromes neoplásicos endócrinos o metabólicos? Porque hay una producción hormonal cuya secreción no está bajo el control regulatorio normal. ¿Eso qué significa? Que si sabemos que en el organismo hay glándulas específicas que van a producir un tipo determinado de hormona y que esa hormona tiene una función específica. Siempre y cuando que estas glándulas normales produzcan la cantidad fisiológica de hormonas necesaria para la vida, pero cuando hay una lesión tumoral que origina una secreción adicional o ectópica en otro lugar que no es la glándula, ya empieza ya a producir estas características del síndrome paraneoplásico. Y algunos tumores que imitan a síndromes de hipersecreción. Entonces, estos síndromes paraneoplásicos vamos a encontrar un exceso de hormona en el organismo, sobre todo a nivel de sangre y orina. Y muchas veces se ha demostrado que hay presencia del ARN mensajero hormonal y el correspondiente producto de la hormona en las células tumorales. Y muchas veces estos síndromes paraneoplásicos, como lo vuelvo a repetir, revierten a reciclar el tumor
y si existe una glándula endócrina sobre la cual se está produciendo o hay esa producción ectópica hormonal. Probablemente la ectopatogenia se debe a mecanismos genéticos y epigenéticos y probablemente porque hay mutaciones, sobre todo a nivel de las células de transformación neoplásica, y también hay activación o reexpresión de genes que van a ser los responsables de esa producción hormonal ectópica. También se dice que hay acciones o cambios de tipo metilación o metilación en algunas áreas genéticas que causan también el desarrollo de estas hormonas LAI. Las hormonas producidas por tumores son una variedad, pues son hipercalcemiantes, hormonas, vasopresina, hormona liberadora de hormonas del crecimiento, ACTH, variedad de gonadotrofinas, etc. Vamos entonces a revisar los síndromes metabólicos, los más destacados. Y dentro de ellos tenemos al síndrome de Cushing. ¿Por qué? Adenocórtico, la ACTH, la secreción adecuada de ADH, hipercalcemia, hipocalcemia, hipersecreción de gonadotrofina, de calcitonina, etc. Bueno, vemos, ¿no?, que de acuerdo a la hiperproducción de una hormona, hay cuadros clínicos establecidos. Entonces, la secreción ectópica de ACTH se debe porque hay moléculas activas que tienen esta actividad. O sea, hay precursor de ACTH tumoral producida por el tumor, también producen hormonas estimulantes de los menocitos, también hay beta-lipotropina, endorfinas y encefalinas. La producción ectópica de ACTH va a propiciar que las glándulas suprarrenales se hiperplasen. Si estas glándulas suprarrenales se van a hiperplasear, va a aumentar incluso un poco más la producción de cortisol, lo que origina este hipercortisolismo. Este síndrome de secreción ectópica de ACTH se encuentra asociado muchas veces al carcinoma pulmonar de células pequeñas. Se dice que en el 50% de pacientes con secreción ectópica de ACTH van a desarrollar un carcinoma microcítico de pulmón. Y en el 7% de pacientes con carcinoma de pulmón van a desarrollar un síndrome paraneoplásico de tipo secreción ectópica de ACTH. Entonces, este síndrome no solamente se asocia a un carcinoma pulmonar de células pequeñas, sino a los carcinoides, timomas, ferromocitomas, neuroblastomas y carcinoma medular de tiroides. Entonces, ¿qué hace esta ACTH ectópica o este exceso? Hace o se expresa clínicamente por signos y síntomas. ¿Cuáles son? La obesidad troncular, estrías purpúreas, la cara de luna llena, cara botagada, debilidad e hirsutismo. Todo esto se conoce como el síndrome de Cushing, que además hay alteraciones hidroelectrolíticas como hipocalemia, hiperglicemia, hipertensión arterial y debilidad muscular. Entonces, que este síndrome de Cushing o pacientes con síndrome de Cushing, aquí tendría que descartar que si no es un Cushing primario por hipersecreción hormonal, sería un Cushing secundario como síndrome paraneoplásico en caso de pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas. Entonces, al Cushing se le asocia la miopatía con debilidad, atrofia muscular, que nos indica que estamos frente a un síndrome de ACTH ectópico. ¿Cómo es que se estudia este síndrome? Primero hay que determinar los niveles de ACTH ectópica.
determina que hay niveles altos, se confirma este hipercortisolismo. Pero este hipercortisolismo hay que diferenciarlo de otras patologías. Si es que no se trata de adenoma hipoficiario que está produciendo más ACTH, de una enfermedad suprarrenal primaria que está produciendo más cortisol, o de la producción ectópica de ACTH tumoral. Para eso se determina el cortisol en orina de 24 horas y se emplea el té de supresión con 1 miligramo de dexametasona, que en personas normales ese miligramo de dexametasona bloquea todo el cortisol en personas normales, pero cuando es secreción ectópica no es bloqueada, entonces con eso se llega al diagnóstico. Si ya se hizo eso, se determina los niveles de cortisol mediante radioinmunoanálisis, donde con la radioinmunoanálisis se detecta un ACTH bajo, se trataría entonces de una enfermedad suprarrenal primaria. Se vuelve a aplicar el té de supresión con dexametasona, pero ya no con 1, sino con 5 miligramos de dexametasona, que con esto podemos diferenciar si se trata de un adenoma hipoficiario o de una secreción ectópica de ACTH. ¿No? Si con 5 miligramos se bloquea la secreción de cortisol, entonces nos encontramos frente a una adenoma hipoficiaria. Pero si con estos 5 miligramos no se bloquea y aparece alto el cortisol, se trata de una secreción ectópica de ACTH tumoral. Mayormente, ¿cómo es que se detecta ya los tumores? Mediante la radiografía y las tomografías, que en el 90% vienen a ser tumores de origen pulmonar, y si hay tumores carcinoides se detectan mucho mejor con la gammagrafía. El tratamiento es la adenoidectomía bilateral, quimioterapia antitumoral y también medicamentos que reducen el efecto de esta ACTH. Pero el tratamiento en realidad es antitumoral. El otro cuadro, o el otro síndrome, siempre se conoce como secreción inadecuada de hormona antidiurética. Ya fue descrita en 1957 por Schwartz en pacientes con cáncer de pulmón y hiponatremia asociada. En el 63 se descubrió que era consecuencia de una producción ectópica de ADH, y el 13 al 15% de pacientes con carcinoma pulmonar de células pequeñas presentaron este síndrome. ¿Qué es lo que pasa con esta secreción inadecuada de ADH? Hay una hiperproducción de ADH, lo que significa que hay una retención de agua a nivel renal, por lo tanto hay una dilución del sodio en sangre, hay una hipoosmolaridad plasmática y hay hiperosmolaridad urinaria e hipernaturia, pero la bulimia está normal y las funciones suprarrenal, tiroidea y renal están normales. ¿Qué otras causas pueden originar este síndrome inadecuado de ADH? Infecciones, vasculitis, traumatismo craneal, tumores y estrés físico. Problemas pulmonares como infecciones, tumores, anafibrosis quística y neumotoras. Y hay que recordar que hay medicamentos que también pueden originar esta secreción inadecuada de ADH, como la morfina, diazida, el clorfibrato, la ciclofosfamida y el pericristina. ¿Cómo es que se manifiesta este cuadro clínico? Muchas veces en sus inicios es asintomática, pero ya conforme se va acentuando, ya en la fase precoz empiezan a aparecer los síntomas, y los síntomas se deben por una intoxicación hídrica e hiponatremia. O sea, retiene el agua, se reduce la concentración de sodio, entonces empieza el cansancio, la cefalea, la anorexia, un edema cerebral por encefalopatía hiponatrémica que progresa a delirio, confusión, convulsiones, finalmente al estatus comercial, coma y fallecimiento. El tratamiento es, en sus inicios, restricción hídrica y reposición de sodio, pero el tratamiento general es el tratamiento del propio pulmón. También se pueden dar en los estadios fármacos que van a inhibir al ADH a
nivel del túbulo renal. ¿Y qué tumores están asociados al síndrome inhibitorio de ADH? El carcinoma microcítico pulmonar en el 75%. Y se dice que también en los pacientes con cáncer de pulmón que inician tratamiento pueden desarrollar este síndrome. También está asociado al carcinoma de cabeza y cuello, tumores cerebrales, linfomas, leucemias, mesoteliomas y el cáncer de córtexo vejiga, cáncer intestinal y ginecológicos. La hipercalcemia es una de las características en los pacientes oncológicos debido a que, porque este aumenta la concentración de calcio en la sangre en pacientes oncológicos, en pacientes con cáncer. ¿Qué piensan? ¿Ah? ¿Qué paciente el cáncer para liberar cáncer? El cáncer se libera por las metástasis, sobre todo en tumores sólidos, tumores que les gusta el hueso, como el cáncer de mama, de pulmón, de próstata, liberan calcio. Entonces, la hipercalcemia muchas veces consiste en una urgencia oncológica y afecta a más del 10% de los pacientes con cáncer. ¿A qué se debe? A destrucción ósea por metástasis, sobre todo cuando se trata de tumores de pulmón, mama, riñón, por metástasis osteolíticas, a resorción ósea, cuando hay secreción de prostaglandinas, falta de crecimiento o el aparato hormonal aire, sobre todo igual en cáncer de epidemioides, carcinoma pulmonar de los grandes, cáncer de cabeza y cuello, o porque hay factor activador de osteoclastas, sobre todo en casos de mielomas y linfomas. El cáncer de pulmón es el que se encuentra en la cabeza de las neoplasias producidas o asociadas a hipercalcemia, y el riñón y el ovario como segundo y tercer lugar. En realidad, la sintomatología es inespecífica, pero hay que sospecharlo. Hay pacientes que tienen una neoplasia y además tienen náuseas, vómitos, poliuria, polidipsia y estreñimiento. Ya más tardíamente, cuando aumenta esta concentración de calcio en la sangre, hay la somnolencia, la hipotonía, la hiporreflexia, letargo, coma y muerte. Y lo característico es el acortamiento del segmento QT en el electrocardiograma. El diagnóstico se hace mediante la determinación del calcio sérico. Lo contrario, la hipocalcemia, que también es común, pero por antes posteriormente a episodio de hipercalcemia. Ese síntoma es rara vez de síntomas, pero cuando produce clínica, produce tetania o irritabilidad neuromuscular con parestesias, calambres, laringopasmo y convulsiones. ¿Cómo es que se produce esta hipocalcemia? Primero por las metástasis óseas, por lesiones osteolíticas o por tumores productores de calcitonina, como el carcinoma medular de tiroides, los carcinoides, el carcinoma microcítico pulmonar, el carcinoma gastrointestinal, los tumores mesenquimales y los condrosarcomas. Todos estos tipos de neoplasias llevan a la hipocalcemia. La hipoglucemia también se presenta como cuadro paraneoplásico si en primer lugar no se trata de un insulinoma que está produciendo una mayor cantidad de insulina. ¿Qué hace la insulina a nivel sanguíneo? ¿Qué hace? Ingresa una glucosa en la célula. Que el organismo consuma la glucosa. Al haber más insulina, entonces la glucosa se consume mucho más rápidamente, ¿no? Hace cicloglicemias. Pero también puede haber hipoglicemias en carcinomas suprarrenales, mesoteliomas y los cánceres gastrointestinales. ¿Cómo es que se llega a esta hipoglicemia? Por infiltración masiva del hígado, por una síntesis ectópica de insulina, porque hay producción del inhibidor hepático de la glucosa, o porque puede haber una mayor proliferación de receptores para la insulina, producción de sustancias estimulantes para la liberación ectópica de insulina, bloqueo de la insulina por la proteína M en el mieloma múltiple
o por todo esto, como el aumento de la proliferación de la insulina lleva a un consumo excesivo de la glucosa, y también por producción tumoral de somatostatina. Hasta ahí parte de los drones metabólicos. Luego vamos a las manifestaciones hematológicas. Las manifestaciones hematológicas muchas veces pueden ser secundarias al tratamiento o porque esas células tumorales estimulan la producción de factores, como son los estimuladores de colonia de los granulocitos, los trombocitos, los eosinófilos o basófilos, o incluso aumenta la secreción de eritropoyetina, como vamos a ver. Los síndromes hematológicos pueden ser eritrocitosis, anemia, granulocitosis, trombocitosis, etc. El CID. ¿Qué es la eritrocitosis? En realidad es un aumento de la masa eritrocitaria. ¿Debido a qué? A que hay niveles elevados de eritropoyetina estimulados por factores tumorales. Y también hay producción de andrógenos o prostaglandinas que son capaces de generar eritrocitosis. ¿Cómo es que dónde aumenta la eritropoyetina? En el carcinoma de células renales, que es el más frecuente, el hepatoma, que es el segundo en frecuencia que produce eritrocitosis, pero también lo encontramos en los hemangiomas cerebelosos, tumores adrenales, feonomocitomas, que también producen este incremento de la eritropoyetina. La anemia en el paciente oncológico o el paciente con cáncer puede clasificarse en anemia del proceso crónico, por invasión medular, secundaria quimioterapia, aplasia pura de la médula roja, anemia hemolítica microhepática y la hemolítica autoinmune. La normocítica normocrónica es la anemia más frecuente, pero también tenemos la anemia secundaria a la invasión de la médula ósea por la neoplasia. Eso va a originar una reacción leucoeritroblástica, sobre todo en el caso de los timomas, de la leucemia linfocítica crónica, cáncer de mama y cáncer de estómago. Cuando se presenta la anemia por aplasia pura de células rojas, se presenta asociada a leucemia linfocítica crónica, linfoma de linfocitos grandes granulares. Esta también anemia plástica pura de células rojas puede estar asociada a tumores sólidos malignos. Las anemias hemolíticas mayormente se presentan en neoplasia de células B, en leucemia linfocítica crónica, linfomas y rara vez a tumores sólidos. Pero si está asociado a tumores sólidos, puede ser al cáncer de mama, ovario, gastrointestinal y cáncer pulmonar. La granulocitosis quiere hacer el incremento de los granulocitos. ¿No sé de qué tipo? ¿Qué tipo de células? ¿Quiénes son? Basófilos, ¿qué más? No. ¿Y por qué se aumentan estos granulocitos? Porque las sustancias tumorales producen factor estimulador de granulocitos, factor de colonias de granulocitos hemacrófagos y también las interleucinas 1 y 3 que estimulan a estas colonias, también continúan la proliferación granulocítica. Entonces, el diagnóstico se hace en ausencia de infección o leucemia y se encuentran asociados a enfermedades Hodgkin, linfomas, a tumores gástricos, pancreáticos, pulmonares y cerebrales. Otra manifestación hematológica de la neoplasia es la eosinofilia y la basofilia. La basofilia, sobre todo en la leucemia mieloide crónica, y la eosinofilia en la enfermedad de Hodgkin, ambos por incremento en la
factores de colonias, tanto de basófilos como de eosinófilos. La trombocitosis, que viene a ser ¿qué? El aumento en el número de ¿qué? De las plaquetas, ¿no? Que muchas veces puede llevar a una coagulación intravascular diseminada. Mayormente asociada a enfermedades de Hodgkin, linfomas y leucemias, pueden haber trombocitosis primarias, muchas veces asociados a trastornos inflamatorios, hemorragias, anemolíticas y traqueotomías. O la trombocitosis secundaria producida por sobreproducción de eritropoyetina tumoral. Mientras que lo contrario, la trombocitopenia es secundaria a quimioterapia, radioterapia, a una coagulación vascular diseminada o a infiltración de la médula ósea por la neoplasia. Puede manifestarse como síndrome de púrpura trombocitopenia idiopática asociada a enfermedad de Hodgkin, leucemia linfoide crónica, o también la trombocitopenia en pacientes con cáncer puede aparecer cuando se administran furosemidas, tiazinas, hepalina, aspirina, rifampicina, etc. Las coagulopatías en los pacientes con cánceres o con neoplasia van a manifestarse con aumento en el producto, en la cantidad de producto de degradación de la fibrina, hiperfibrinogenemia y trombocitosis. Todos estos cambios de los factores de coagulación van a representar un estado de una coagulación intravascular diseminada crónica compensada. Por lo tanto, hay fibrinólisis y bajo grado de coagulabilidad, aumento de índice de fibrinógeno, factor de coagulación y plaquetas. Y la manifestación es bajo la forma de púrpura trombocitopenia. Bien. Hasta ahí las manifestaciones hematológicas. Las gastrointestinales, que hemos visto, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan? La caquexia, ¿no? Ya les he dado ahí, hay dos, una parte en la parte central neoplásicos y otra parte en la parte y en otro PDF aparte, sepan que lo despacio. Aquí vamos a revisar lo que se conoce como la enteropatía perdedora de proteínas. ¿Cómo es que se pierden las proteínas en la mucosa gástrica del paciente con neoplasia? Probablemente, muchas veces, por la neoplasia o por el tratamiento, la quimioterapia, la radioterapia, o incluso el mismo estrés del paciente oncológico ocasiona lesiones en la mucosa gástrica. ¿Cuál es lo más común? La úlcera por estrés, las gastritis, ¿no? Que hacen que se pierdan las proteínas a nivel de la mucosa gástrica y conduciendo a una hipoproteinemia. Entonces, esta enteropatía pierde proteínas. Como les dije, se debe al incremento de la permeabilidad de la mucosa gástrica por alteraciones como son las úlceras o erosión de la mucosa. Y todo esto es un círculo vicioso. Y no hay una pérdida selectiva de proteínas, se pierden todas las proteínas. Se puede perder albúmina, bueno, queda más abundante las inmunoglobulinas y las ceruloplasminas. Pero hay que recordar también que hay sustancias o otros elementos asociados a las albúminas, como es el hierro, el cobre y el calcio. Entonces, si se pierden proteínas, también se pierden los elementos asociados a estas proteínas. A pesar de que hay pérdida de proteínas, o sea, inmunoglobulinas, estos pacientes no suelen presentar infecciones oportunistas. Y las manifestaciones, ¿cuáles son? Un edema periférico, raramente puede llegar a la nasal y la característica son las síntomas intestinales, sobre todo la diarrea. O esto conlleva, o es ocasionado por la hipoproteinemia por pérdida de proteínas a nivel gastrointestinal. Las manifestaciones renales
de las neoplasias, en realidad igual, es con la quimioterapia o con la radioterapia, que pueden llevar, o a los tratamientos incluso, que llevan a la insuficiencia renal, no sin antes haber pasado por lesiones tubo-intersticiales o por los neuropatías. La nefritis rádica, la quimioterapia, sobre todo el cisplatino, los aminoglucósidos, analgésicos y contrastes neurológicos, en un paciente normal lleva insuficiencia renal y en un paciente con cáncer aumenta más esa posibilidad de insuficiencia renal. La infiltración renal por leucemias o linfomas que conlleva a la precipitación tubular de proteínas, ácido úrico e hipercalcemia producen las nefropatías obstructivas que vienen a ser trastornos túbulo-intersticiales. La glomerulopatía membranosa, la de cambios mínimos, amilosis y colopatía por consumo son las alteraciones glomerulares más frecuentes y si hay alteraciones túbulo-intersticiales y glomerulares, de hecho que van a haber los trastornos hidroelectrolíticos, que además, como ya hemos visto, de la hipercalcemia, hipocalcemia, hiponatremia y síndrome de déficit tumoral. Muchas veces los pacientes con cáncer tienen proteínas en rangos nefróticos. Se dice que el 50% de los pacientes con síndrome nefrótico y que tienen cáncer son pacientes que tienen cáncer de estómago o cáncer de pulmón. Y la glomerulonefritis más frecuente es la glomerulonefritis membranosa. Los pacientes con cáncer de ovario, colon, pulmón, mama y estómago van a desarrollar un síndrome nefrótico por glomerulonefritis membranosa. Las manifestaciones cutáneas son muy variadas, ¿no? Muchas veces pueden pasar desapercibidas, pero ya nos está indicando que hay cambios o son consecuencia o manifestación de una neoplasia escondida. Los síndromes cutáneos tenemos en la enfermedad de Payet, en la enfermedad de Bowen, acanthosis nígrica, ictiosis, eritemas, otros. Por eso las lesiones pigmentadas de la piel, acanthosis, palmas enteroides, melanosis, el signo debe ser prelato. Y el síndrome de Swift debe ser y enfermedad de Payet. La acanthosis nígrica, que vienen a ser lesiones hiperqueratónicas engrosadas de color marrón oscuro, aterciopeladas, simétricas y pluriginosas. Esta acanthosis nígrica puede ser de origen maligno, hereditarias, endocrinas. ¿Endocrinas en qué enfermedad? ¿Recuerda? ¿En qué enfermedad endocrina la acanthosis nígrica es manifestación? O sea, aquellas personas que tienen diabetes, ya vamos a ver, esto es la primera manifestación de, o es que saben que ya hay alteraciones de tipo endocrina o endocrinógicos en pacientes diabéticos. Es manifestación ya, cuando ya hay acanthosis nígrica, ya la diabetes está establecida. En el 50% de pacientes con acanthosis nígrica son portadores de tumores, ¿no? Y se verifica en regiones de cuello, axilas, sobre el mixoras y región ano-genital. La acanthosis maligna o hereditaria, bueno, son los tipos. ¿Asociado a quiénes? A adenocarcinoma, gastrointestinal, pulmón, mama, baño o neoplasias hematológicas. Siempre precede a la aparición tumoral o al proceso endocrinológico, de tipo endocrinológico, como en el caso de la diabetes mellitus. Las palmas enteroides vienen a ser surcos aterciopelados con una hiperpigmentación marrón asociada a cáncer de pulmón y a cáncer gástrico. Que la melanosis
manchas de pigmentación difusa de color marrón en el dorso, que es por el depósito de melanina en la dermis, sobre todo en el caso de melanomas y tumores productores de ACTH. El signo del éxito solar en realidad vienen a ser estas elevaciones engrosadas que deben ser como queratosis seborreica, en el caso de cáncer de estómago. El síndrome de Sweet son placas eritematosas elevadas en el dorso, cara y cuello. Además se asocia a fiebre y neutrofilia en pacientes con leucemia aguda mielógena. El síndrome de Behçet, que es una hiperkeratosis acro-soracioforme, descamativa, simétrica y pruriginosa, que se localiza a nivel de dedos mayor auriculares, punto de nariz y hay distrofia unguial, derecho unguial. Se presenta sobre todo en personas mayores de varones de mayores de 40 años, asociado a carcinoma de células escamosas, de esófago, cabeza, cuello o pulmón. La enfermedad de Fayet en realidad viene a ser plagas eritematosas sobre la aureola, pezón o anexos mamarios, tejidos mamarios. En realidad son células de citoplasma claro, grande, que están dentro de la dermis, o de la superficie epidérmica de la piel, que en realidad son neoplasias, ¿no? Pero hay una enfermedad mayor extramamaria que se asocia sobre todo a cáncer de útero, recto, vejiga, vagina y próstata. Y este payet extramamario se manifiesta como una dermatitis eritematosa exudativa, sobre todo a nivel genitourinario. Los eritemas, que en realidad vienen a ser cambios en la coloración de la piel, ¿no? Un enrojecimiento, o son manchas eritematosas, o son ampollas de borde eritematoso, como vamos a ver. El tema giratorremex son manchas eritematosas, rojizas, en bandas descamativas de desplazamiento diario que se encuentran a nivel del tronco. El eritema necrolítico migratorio es ampolla rodeada de eritema, o sea, ampollas rodeadas de halos rojos que son de crecimiento policíclico anular centrífugo y que se localizan igual en abdomen y extremidades, asociado al glucagonoma. Mientras que el Flushing o sofoco, asociado al síndrome de Cushing, en carcinoma carcinoide, en carcinoma pulmonar, como hemos visto, o el carcinoma medular de tiroides. El eritema anular centrífugo son lesiones eritematosas anulares que van a migrar en forma lenta, van a ir alternándose en pacientes que tienen un cáncer de próstata o un mieloma de fondo. Mientras que las dermatitis ulcerativas están asociadas esencialmente a linfomas cutáneos de células T o enfermedad de Hodgkin. Manifestación es un eritema o enrojecimiento de la piel con una descamación posterior. Luego vamos a ver cuáles son las lesiones de origen endocrino y metabólico en la piel. La panicolitis nodular sistémica, que son nódulos violáceos en el tejido celular subcutáneo en pacientes con adenocarcinoma del páncreas. Las estrías en el síndrome de Cushing. Hay estrías con hiperpigmentación, telangiectasias, atrofia de piel y exutismo, sobre todo en pacientes con cáncer de pulmón. El Addison, que es hiperpigmentación de zonas articulares o dorso de manos, sobre todo cuando hay invasión neoplásica de glándulas suprarrenales. El hirsutismo, por virilización, cuando hay tumores a nivel suprarrenal o de ovario, o sea, tumores con secreción de hormonas virilizantes. Hay lesiones ampollares, como el peje buloso en los linfomas, el vulgar en los linfomas sarcómicos y cáncer de mama. Pues todos los anaplásicos aparecen estas ampollas en cáncer anaplásico de mama. En el síndrome de Muir-Torre, que es manifestaciones ampollares en cara, sobre todo en pacientes con cáncer de colon y cáncer del tracto genitourinario.
Y pueden haber otras manifestaciones cutáneas, como la ictiosis, es decir, un engrosamiento, palmas amarillas, hiperkeratosis en palma y planta de pies, sobre todo asociados en pacientes con enfermedad de Hodgkin. El prurito es una manifestación inicial y frecuente, sobre todo en pacientes con enfermedades de tipo hematológicas, linfomas o enfermedad de Hodgkin. Los depósitos de amiloides con aumento del volumen de la lengua, nódulos cutáneos superficiales en pacientes con mieloma múltiple. El herpes zóster, que en realidad es el herpes, se puede presentar a cualquier edad, en niños da la varicela, en los adultos el herpes zóster, y en los pacientes oncológicos por disminución de las defensas por quimio o radioterapia. ¿No? ¿Cómo se manifiesta? Por erupción vesiculosa dermatómica, ¿no? Siguiendo los dermatomas de los nervios. Y aprenda a diagnosticar esto, es fácil el diagnóstico de un herpes zóster y lo difícil es el manejo, sobre todo en pacientes adultos, en los mayores. ¿No? Si llega a tu consulta un paciente con un herpes, y si no lo tratas bien se va a acordar toda su vida de ti, porque el dolor es persistente. Así esto se curen las ampollas, no queda ninguna lesión, la consecuencia o lo que más molesta es el dolor neuropático, el dolor ciego que le dicen, o sea, no tiene nada en la piel, el dolor es un dolor tipo quemazón, y siempre te van a estar visitando la consulta por el dolor. Los síndromes neurológicos, a diferencia del resto de síndromes paraneoplásicos, los neurológicos en realidad no se sabe mucho de la etiología, pero se propone varios mecanismos, ¿no? Como vamos a ver. Pero estos síndromes paraneoplásicos se manifiestan a nivel cerebral, neuroespinal, raíces, unión neuromuscular y músculo, ¿no? Es una novedad y vamos a analizar alguno de ellos. Los síndromes paraneoplásicos se manifiestan por alteración neurológica en pacientes con cáncer, pero no se debe o no es causado ni por metástasis ni por invasión del sistema nervioso por la neoplasia o invasión neoplásica del sistema nervioso. Más bien se propone que los propios tumores pueden liberar sustancias que afectan directamente a las neuronas, como las citoquinas tumorales o la CTH producida en forma ectópica. Otro mecanismo es el de las infecciones oportunistas, ¿no? Que pueden ocasionar encefalitis múltiple progresiva o las infecciones víricas que igual causan daño a nivel del sistema nervioso, sobre todo en pacientes que han recibido quimio o radioterapia. Otro mecanismo es que el tumor compita por nutrientes con el sistema nervioso central, sobre todo por el triptófano, la niacina y los tumores carcinoides que pueden hacer metástasis produciendo encefalopatía. Y lo otro es una reacción autoinmune, donde moléculas con capacidad antigénica estén compartidas no solamente por los tumores, sino por las células nerviosas normales. Bien, entonces vamos a ver algunos síndromes neoplásicos del sistema nervioso. La encefalitis límbica es una complicación del carcinoma microcítico pulmonar y se caracteriza por pérdida neuronal, gliosis, infiltrado linfocitario perivascular, sobre todo afectando a la amígdala, hipocampo, ínsula a nivel de la corteza, que se manifiestan por cambio de personalidad, pérdida de memoria paciente o alucinaciones e ictus. Se detecta el diagnóstico se hace mediante la detección de los anticuerpos anti-U en sangre y líquido cefalorraquídeo.
La degeneración cerebelosa es una de las lesiones más frecuentes del sistema nervioso central y se debe a pérdida de célula de Purkinje a nivel cerebeloso o del cerebelo, porque hay una producción de un anticuerpo anticélula de Purkinje, conocida como el anticuerpo anti-yo, en pacientes con cáncer de mama, ovario, genital o neoplasia del genital masculino. Entonces, estos anticuerpos destruyen esta célula de Purkinje y la manifestación es abrupta con ataxia simétrica, disarquia, hipotonía y distalgia. El síndrome de osteoclonus mioclonus vienen a ser movimientos involuntarios de los globos oculares debido a miomioglobina focal y se encuentra asociado sobre todo a neuroblastomas cuando se encuentran en niños en un 50% de los casos, y cuando se encuentran en adultos y hay síndrome de osteoclonus mioclónicos, en el 20% de casos puede tener cáncer de pulmón o cáncer de mama. En el líquido cefalorraquídeo hay una discreta pleocitosis, hiperproteinurgia y detección de anticuerpos HU o anticuerpos RID. Eso lo reviso. Otro síndrome neoplásico es la degeneración retiniana. Esta degeneración retiniana es por degeneración de fotorreceptores y células ganglionares de la retina. ¿Y cómo se manifiesta? Por disminución de la agudeza visual, pérdida de la visión para colores, gravedad nocturna, fotosensibilidad y escotomas visuales, asociado en el 90% de casos a carcinoma microcítico de pulmón y melanomas. La mielopatía necrotizante subaguda afecta a médula espinal, donde ocasiona necrosis masiva de la médula en su porción torácica. Produce parálisis motora ascendente de instalación rápidamente progresiva con afectación del esfínter. El síndrome de Guillain-Barré, que en realidad es una polineuropatía aguda, que se caracteriza por instalación de parálisis flácida ascendente, bilateral y simétrica. Se dice que su origen es autoinmune por inmunidad celular y se encuentra también asociado a linfomas, enfermedad de Hodgkin y tumores sólidos. Probablemente son linfomas y enfermedad de Hodgkin. El síndrome de Eaton-Lambert es una enfermedad autoinmune de la unión neuromuscular que ocasiona debilidad muscular proximal, afectando a varones mayores de 40 años que presentan cáncer mielocítico de pulmón y se debe a que aquí hay una producción de anticuerpos frente a los canales del calcio del nervio motor terminal, que se manifiesta con debilidad, fatiga proximal, disfunción autónoma, es decir, disminución de la salivación, lagrimeo y sudoración. La miastenia gravis, que también es otra enfermedad autoinmune por exposición genética, que se caracteriza ¿por qué? Por destrucción de los receptores de acetilcolina en la membrana postsináptica de la placa motora. Se ha asociado en un 50% de casos a hiperplasia tímica y en un menor porcentaje a tumor tímico, sobre todo en varones. También se presentan linfomas en cáncer de mama y cáncer de páncreas. El cuadro clínico es debilidad muscular generalizada tras una actividad intensa que aparece esta debilidad. ¿Y a quiénes afecta? A los grupos proximales de las extremidades, como los tríceps, cuádriceps y músculos faciales, ¿no? Produciendo lo característico, que es la ptosis palpebral, diplopía, voz nasal, disfagia y disarquia. La polimiositis, que también es autoinmune, que es inflamación y necrosis de las fibras musculares en pacientes que además tienen dermatomiositis de fondo, y la población con polimiositis debe considerarse una población en riesgo para neoplasia,
sobre todo en los pacientes mayores de 50 años con polimiositis. Se encontró asociado la polimiositis a cáncer de mama, ovario, útero y colon en mujeres y a cáncer de pulmón, próstata y colon en varones. Clínicamente presentan debilidad muscular más o menos generalizada que aparece gradualmente en la cintura pélvica y en la cintura escapular para posteriormente llevar a la atrofia muscular. La osteopatía hipertrófica es otro síndrome neoplásico que se caracteriza por acropaquias y periostitis a nivel de extremidades, distales o dedos, que además puede asociarse a la rama pleural, seborrea, foliculitis, hiperidrosis, gastropatia hipertrófica y osteólisis acral. Hasta ahí parte de los síndromes neoplásicos, y otra manifestación de las neoplasias es la fiebre, ¿no? Que en muchos casos ya cuando vayamos a hablar de medicina interna, la gran mayoría de casos febriles que llegan son de origen desconocido, y muchas veces pues, la FOD, ¿no? Lo que van a ya lo realizaron alguna vez, y muchas veces esta fiebre de origen desconocido se debe por correlación con el crecimiento tumoral, que desaparece esta fiebre por el tratamiento de la neoplasia o puede aparecer con la recurrencia. Muchas veces la fiebre puede utilizarse como un medidor de la evolución de las neoplasias, o porque las células tumorales pueden producir y liberar pirógenos, y porque también las células tumorales pueden producir interleucina 1 que también ayudan o ocasionan picos febriles. Estos picos de fiebre o esta fiebre persistente puede encontrarse en pacientes con linfoma de Hodgkin, carcinomas renales, sarcoma osteogénico y otros. Muy bien, despierten. ¿Está? Preguntas. Imita a síndromes de hipersecreción. Entonces, estos síntomas paraneoplásicos vamos a encontrar un exceso de hormona en el organismo, sobre todo a nivel de sangre y orina. Y muchas veces se ha demostrado que hay presencia del ARN mensajero hormonal y el correspondiente producto de la hormona en las células tumorales. Y muchas veces estos síndromes paraneoplásicos, como lo vuelvo a repetir, revierten al reciclar el tumor. Y si existe la glándula endócrina sobre la cual se está produciendo o hay esa ectópica hormonal. Probablemente la hiperpatogenia se debe a mecanismos genéticos y epigenéticos, y probablemente porque hay mutaciones, sobre todo a nivel de las células de transformación neoplásica. Y también hay activación o reexpresión de genes que van a ser los responsables de esa producción hormonal ectópica. También se dice que hay acciones o cambios de tipo metilación o metilación en algunas áreas genéticas que causan también el desarrollo de estas hormonas LAI. Los síndromes paraneoplásicos, ya vamos a ver la segunda parte de la clase anterior, en realidad vienen a ser cuadros clínicos o sindrómicos que nos están expresando el efecto de las sustancias producidas por una neoplasia que origina las manifestaciones, ya sea a nivel metabólico, a nivel renal, hematológico, cutáneo o a nivel del sistema nervioso. Los tumores benignos y malignos igual tienen siempre un rango de morbilidad y de mortalidad, ya sea sobre todo por su localización o por la capacidad de sintetizar hormonas u sustancias parecidas a hormonas, lo que se conoce como hormonas LAI. Estas hormonas LAI van a desarrollar lo que se conoce como
síndromes paraneoplásicos. Ya dice que estos síndromes paraneoplásicos fueron descubiertos hace más de 100 años, pero ya hace como 80 años se determinó que era por secreción ectópica de hormona. Ya en 1941 se propuso que los tumores pueden causar síndromes endócrinos de manera inadecuada. Y en 1969 ya se acuñó el término de síndrome hormonal ectópico. Entonces, estos síndromes vienen a ser signos y síntomas que pueden ser la primera manifestación de la enfermedad y que son signos y síntomas que se manifiestan lejos del hecho tumoral o de sus metástasis y son secundarios, como les dije, a la producción de hormonas, factores de crecimiento, citoquinas, anticuerpos u otras sustancias producidas por el tumor o por el organismo como anticuerpos contra las células tumorales. Entonces, su identificación es crucial para detección precoz de la lesión tumoral. El diagnóstico del síndrome paraneoplásico se alcanza luego de haber descartado que no es metástasis, que no hayan infecciones, que no hayan procesos vasculares, metabólicos o efectos secundarios al tratamiento antineoplásicos. Y en un gran porcentaje de los síndromes paraneoplásicos el tratamiento es el del propio tumor, o sea, controlar la base, la causa primaria de este cuadro clínico. Los síndromes que vamos a revisar son los metabólicos, hematológicos, gastrointestinales, renales, cutáneos y neurológicos. Las manifestaciones, como les dije, es a nivel de todo el organismo, pero bueno, vamos a revisar los principales. ¿Cómo es que se originan estos síndromes neoplásicos endógenos o metabólicos? Porque hay una producción hormonal cuya secreción no está bajo el control regulatorio normal. ¿Eso qué significa? Que si sabemos que en el organismo hay glándulas específicas que van a producir un tipo determinado de hormona y que esa hormona tiene una función específica. Siempre y cuando que estas glándulas normales produzcan la cantidad fisiológica de hormonas necesaria para la vida, pero cuando hay una lesión tumoral que origina una secreción adicional o ectópica en otro lugar que no es la glándula, ya empieza ya a producir estas características del síndrome paraneoplásico. Y algunos tumores las hormonas producidas por tumores son una variedad, pues son hipercalcemiantes, hormonas, vasopresina, hormona liberadora de hormonas de crecimiento, ACTH, variedad de gonadotrofinas, etc. Vamos entonces a revisar los síndromes metabólicos, los más destacados. Y dentro de ellos tenemos al síndrome de Cushing. ¿Por qué? Adenocórtico, la ACTH, la secreción adecuada de ADH, hipercalcemia, hipocalcemia, hipersecreción, de gonadotrofina, de calcitonina, etc. Bueno, vemos, ¿no?, que de acuerdo a la hiperproducción de una hormona, hay cuadros clínicos establecidos. Entonces, la secreción ectópica de ACTH se debe porque hay moléculas activas que tienen esta actividad. O sea, hay precursor de ACTH tumoral producida por el tumor, también producen hormonas estimulantes de los melanocitos, también hay beta-lipotropina, endorfinas encefalinas.